Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8. Un rato vamos a ir por allí. Quiero hablar en esta mañana, siguiendo con estos temas desde hace un tiempo, de la vida en el Espíritu en este día. Y conforme a la Biblia, no vivir en el Espíritu significa no vivir conforme a las Escrituras, conforme a su palabra, y no conforme a los deseos de cada uno. O sea, el indicador es la palabra de Dios que nos guía a vivir en el Espíritu. No vivir en el Espíritu, o vivir en el Espíritu, mejor dicho, no es no tener los pies sobre la tierra, como aquellas personas que son tan súper espirituales, por así decirlo, que parecen inalcanzables en su forma de hablar, de ser, de expresar. Parece que es Dios, ellos, y acá estamos todos los terrenales que hemos recibido a Cristo. Eso no es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no significa que uno nunca se equivoca, no falla. El problema está en persistir y vivir en las fallas y en el error constantemente. No es un misticismo, no es demonizar todo, vivir en el Espíritu. Vieron a aquellas personas, no sé si les ha tocado, que te moviste de una forma y decís, eso, Satanás tiene algo que ver allí. Es cierto. En una oportunidad estábamos colaborando con una gente que nos pidieron ayuda allí en España, y le prestamos ayuda y nos movimos porque nos llamaron a orar, y me viene a decir el muchacho, un principiante, porque no era pastor, pero se lanzó a hacer su propia iglesia, como si yo pongo un kiosco. Y me dice, no, pastor, usted se movió para adelante de una forma. ¿De qué? Cosas rarísimas. Eso no es vivir en el Espíritu. No tiene nada que ver. Cuando los cristianos eligen, porque es una elección, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, es una cosa. Por lo tanto, si eligen no vivir en el Espíritu, constristan al Espíritu Santo. La Biblia es muy clara en esto. Lo bueno es que Dios nos provee restauración a través de la confesión. Dice la Biblia en Efesios, no agravien al Espíritu Santo, esta versión. No agravien. Y agraviamos a mucha gente, pero el Espíritu también se puede sentir agraviado. No agravien el Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención. Y con respecto a la confesión, primera de Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesión, qué importante esa palabra y muchas veces no practicada, y es importantísimo confesar nuestros errores, nuestros pecados. El vivir en el Espíritu Santo es el resultado de una vida llena justamente del Espíritu Santo, pero llena de gratitud, de alabanza, de adoración, de gozo. Dice la Biblia en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y anteriormente dicen, en el 17, no seáis insensatos, sino entendidos del cual es la voluntad del Señor. Es clara la Escritura respecto a esto. Ser llenos del Espíritu Santo, cantar al Señor, alabar al Señor, estar con gozo. Colosenses 3:16 dice, permitan que el mensaje de Cristo viva
plenamente entre ustedes. O sea, es una elección. Siempre es una elección. Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente en ustedes, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de gratitud al Señor. O sea, cuando cantamos al Señor, tenemos que hacerlo con gratitud, reconociendo quién es Él, no simplemente leer la letra que está allí, sino expresarlo de todo corazón. Tiene que ver con esa llenura del Espíritu Santo, con esa plenitud en nuestras vidas. Entonces, andar en el Espíritu es vivir con la guía del Espíritu. En esencia, es caminar con el Espíritu. Caminar siempre con el Espíritu, permitiendo a Él que transforme nuestro ser, que transforme nuestra vida, que transforme nuestra mente, que transforme nuestra manera de pensar. Así cambia, radica todo. Así como hemos recibido a Cristo en alguna oportunidad en nuestras vidas por fe, tenemos que andar en Él en fe, creyendo siempre. Andar en el Espíritu, una vez más, significa vivir como un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo. Jesús prometió, la palabra promete que ser lleno del Espíritu Santo es una vida abundante, una vida rica, una vida fructífera. La vida en el Espíritu establece realidades, establece conductas, establece patrones, que no tienen nada que ver con lo que nosotros creemos, con lo material, con lo físico. Va mucho más allá, trasciende todo esto. No tiene nada que ver con mi experiencia a lo largo de la vida, es una constante, siempre. Vivir en el Espíritu hasta que Él venga. Tiene que ver con principios de vida que se ven de otras perspectivas. Se ven desde el diseño de Dios, lo establecido por Dios, con su esencia, con su naturaleza. Por eso Pedro dice que tenemos la naturaleza divina. El Espíritu Santo puede hacer en nosotros y a través de nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Es ese poder, esa fuerza. Así como uno, decía antes, se decidió por Cristo en alguna oportunidad, uno debe decidir quién gobierna la vida. Dice Romanos, ahora sí, en el capítulo 8, a partir del verso 5, hasta el verso 13, tan clara la Escritura, el apóstol Pablo a los romanos y a nosotros, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Lo da por hecho. El cristiano dice, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Qué claridad del apóstol Pablo para expresar, diferenciar una cosa de otra. Otras versiones dice el verso 5 y 6, lo que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu.
El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Otra versión dice, por los que se identifican con la vieja naturaleza, solo ponen sus mentes en la vieja naturaleza. Pero los que se identifican con el Ruaj, con el Espíritu, ponen su mente en las cosas del Espíritu. ¿Dónde comienza todo? La batalla de la mente, de los pensamientos. Allí comienza absolutamente todo. Pensar. Esta palabra lo he expresado en otras oportunidades, la palabra griega phroneo. Y significa ejercitar la mente. Hay que ejercitar la mente en las cosas buenas. Significa estar dispuesto mentalmente. Ahora, la pregunta es, ¿estamos dispuestos o hasta dónde estamos dispuestos? Porque es una decisión. Es la decisión de cada uno, no es una obligación. Ahora, lo que yo pienso, lo que creo, lo que aprendí, es más poderoso que lo que viene de la palabra de Dios, lo que viene de parte de Dios. También significa tener un mismo sentir. Filipenses 2. Haya en vosotros, lo conocemos este versículo, ¿no? Haya en vosotros el mismo sentir que hubo, ¿en quién? En Cristo Jesús. Haya en vosotros el mismo sentir. Ahora, lo tremendo de esto, que la palabra sentir es la misma palabra que pensar en el griego. La misma palabra. O sea, ejerciten la mente en esto. Estar dispuesto mentalmente ¿en qué? Como hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tuvo la naturaleza divina y pasó a tener la naturaleza de hombre. Así lo hizo Jesús. Tenemos ese mismo sentir nosotros, ejercitamos la mente en esto, pensamos en esto. Porque es bueno preguntarse. No que yo te lo pregunte, que cada uno se lo pregunte. Ejercito la mente, así tal como Cristo Jesús. Según la carne, es la naturaleza humana. No es otra cosa, es símbolo de lo externo, no de lo interno, porque el interno tiene que renovarse día a día. Eso es importantísimo, ocuparse de la carne, ocuparse del espíritu. La palabra ocuparse maravillosamente tiene la raíz de la misma palabra que pensar. Fronemo, esta es fronema y significa una inclinación mental. ¿Dónde pasa todo? Por la mente, por los pensamientos, por mi forma de pensar. Y también tiene que ver con propósito, con intención. Ejercitar la mente, pensar. La mente es algo tremendo, nos puede sanar en la vida. Por eso Pablo dice, pensar en todo lo bueno, lo justo, lo honesto, en lo que hay virtud de alguno. En eso pensar. Pablo era psicólogo y conocía antes que Freud todas estas cosas. Era extraordinario lo que él dice, pero también los pensamientos pueden ser la causa de nuestras dolencias, de las enfermedades. No solo podemos encontrarlo en la Biblia, sino la ciencia también confirma esto. Y cada día más se está hablando de esto. Hay mucha gente que habla de lo espiritual sin tener en cuenta a Cristo y podemos decir que está mal. No, porque buscan lo mejor para su vida. Y te están hablando de tener pensamientos positivos. El mejor pensamiento positivo
La base es Cristo Jesús, que dio su vida por cada uno de nosotros. Pero tengan buenos pensamientos, hablen bien. Ejercemos una influencia muy grande en nuestro cuerpo, sobre nuestro andar, sobre nuestra vida, con aquello que pensamos, decimos, hacemos. Porque lo que yo pienso, lo termino haciendo. Si pienso mal y hablo mal y persisto en la vida, en eso, todo mal, voy a tener amargura en mi vida. Voy a transmitir amargura y va a crecer una raíz de amargura. Pensar las cosas buenas para andar en el Espíritu. Cada pensamiento que elaboramos, cada palabra que decimos, tienen el poder de construir o de destruir. De sanar o de enfermar. Imaginemos que nuestras palabras son como semillas que se siembran en un campo. ¿Qué vamos a sembrar? Semillas para árboles frutales, para cosas hermosas, cosas flores o cosas que dañen. Es una decisión. Ningún agricultor va a sembrar cosas malas en medio del trigo o que arruinen las cosas. Por eso Pablo dice pensar en las cosas del Espíritu, o sea, tener una vida en el Espíritu. Y va a explicar esa diferencia entre la vida del Espíritu y lo que se identifican con la vieja naturaleza. Asimismo, en Romanos, en el verso 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andamos? Conforme al Espíritu. Y desarrolla todo lo que yo leí antes. Andar conforme al Espíritu. Más adelante en el verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Atención, Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vida en el Espíritu. Te vuelvo a reiterar, no es una vida misticista y todo lo que dije al principio, no tiene nada que ver con eso. Hombres y mujeres con los pies en la tierra, pero con la mente puesta en Jesús, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Lo deja bien claro, los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu. Esta expresión es tomada también desde el Antiguo Testamento, cuando Dios dice que Israel eran sus hijos. Tomada exactamente de allí, muestra su relación especial de amor entre Dios y el pueblo. Ahora, esto se usa, aquí Pablo lo usa, para los que son guiados por el Espíritu Santo. Y verso 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, colocado como hijo, esto significa, por lo cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El verso 14 habla de hijos de Dios, verso 16 hijos de Dios. Ahora, son dos palabras diferentes en el griego. Son dos palabras diferentes acá. Huíos, no de huir, y tiene que ver con hijos maduros. En cambio, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, hijos, simplemente hijos. La madurez me la da andar en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es muy importante entender esto. Pero muchas veces nos enfocamos en ese error en nuestra vida, recurrente en nuestras vidas. Nos exponemos a ser tentados por cualquier cosa. O llamamos a la tentación, porque está lindo ser tentado, Qué bueno. Nos gusta aflojar, bajar los brazos. Estamos dando más atención a la naturaleza, al pecado, que a lo que el Señor quiere. Por eso tenemos que poner nuestra mirada en Cristo y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás sea añadido.
búsqueda. Tenemos que llevar nuestra mente, nuestros pensamientos de cosas buenas. Como lo dije antes, Pablo lo dice, piensen. La terapia de Pablo es pensar en las cosas buenas, honestas, justas. Debemos ocuparnos del Espíritu, no alejarnos, no dejar que se apague esa llama en nosotros. No apaguéis al Espíritu Santo, dice la Escritura en Filipenses. John MacArthur dice, ser lleno del Espíritu en verdad resulta de tener morando en uno mismo la palabra de Dios. Sin la palabra no podemos. Ahora, ¿cuáles son las cosas del Espíritu? Primero, decir primero no por orden de importancia. Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y al prójimo como a ti mismo. Empieza por el amor, por la palabra de Dios, mantenerla en nuestra mente, en nuestro corazón, el mayor tiempo posible. Medita de día y noche, porque en la ley de Jehová está su delicia. Medita de día y de noche en ella. Medita en la palabra, en ella. Jesús es aquel quien es digno de imitar en todo esto. No vamos a poner otro ejemplo, vamos a poner a Jesús. Para estar a la estatura de la plenitud del varón perfecto, Cristo, tenemos que andar como Él anduvo. Imitarlo a Él. En Filipenses leíamos que se despojó a sí mismo. De forma de Dios, naturaleza, tiene que ver con naturaleza, para tomar forma de hombre. O sea, Él nos enseña que se quitó su condición de Dios para ser como nosotros. Él no se disfrazó de hombre. No fue como los gabaonitas ya en Josué capítulo 9, que engañó a Josué, que venían de un reino del norte, se hicieron pasar porque eran maravillosos, estaban disfrazados. Jesús no se disfrazó, no tomó una forma aparente. Se hizo hombre, se despojó de los atributos divinos, pero mostró que a través del Espíritu Santo había poder. Había poder. Él, sabemos y conocemos la historia de cuando nació, cómo fue educado por sus hijos, por sus padres, y hasta que llegó el tiempo de ministrar. Podemos ver cómo fue bautizado allí al principio del libro de Mateo. Todo lo que Él hizo, el bautismo de Jesús, descendió el Espíritu Santo, como paloma, dice la Escritura. Nos está demostrando que el mismo Jesús, aquel que siendo Dios, no estimó ser como Dios, sino que se despojó, vino acá a la tierra, se hizo como nosotros, necesitaba el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. En varias ocasiones el ministerio de Jesús se retiraba y pasaba noches enteras orando, buscando dirección, buscando que el Espíritu Santo lo llenara, porque nos muestra, nos enseña que esa dependencia del Espíritu Santo es fundamental para andar en el Espíritu, para tener una vida del Espíritu. Si queremos crecer espiritualmente hasta la estatura del varón perfecto, como antes decíamos, necesitamos de la Escritura, pero necesitamos del Espíritu Santo. Yo no puedo decir, vivo con Laura y vivo lejos. Si vivo en el Espíritu, lo tengo al Espíritu y le doy lugar al Espíritu. Guiados por el Espíritu. Los discípulos, como cada uno de nosotros, un antes y un después de Cristo. El problema es cuando el antes y el después siguen muy cercanos. ¿Me doy a entender?
Hubo un antes y un después, pero con un pie en cada lado, un poquitito allá, un poquitito en cada lugar. Los discípulos tuvieron un antes y un después. 3 años al lado de Jesús, un poquito más. Las enseñanzas que han recibido. Las que están escritas y las que no están escritas. Porque Juan dice que no alcanzarían los libros de la tierra para escribir todo. Todos los milagros que vieron, todos los que están escritos y los que no están escritos. Todas las veces que el maestro se sentó a hablar con ellos y le exponía la palabra. Ahora, ¿cuántas veces han escuchado del perdón, de la misericordia, del amor, del servicio? Todas las veces, todos los días habrán escuchado cosas así. 3 años. Pero a la hora de poner en práctica algunas cosas, no dieron la talla, fallaron algunos. Juan y Jacobo habían escuchado del amor de Jesús, los hijos del trueno. Los hijos del trueno por su carácter, su temperamento. Que caiga un fuego, que caiga un rayo, porque no quisieron recibir a Jesús en la aldea de los samaritanos. Pero, escúchame, ¿no escuchaste tanto del amor de Jesús? Lo que él expresaba. Los hermanos que por medio de la madre querían ocupar un lugar de privilegio. Que el día estén sentados uno a tu derecha, otro a tu izquierda. ¿Qué problema el lugar de privilegio? Sigue habiendo ese mismo problema hoy día. Muchos hacen cosas para tener un lugar de privilegio. Y no me refiero en los gobiernos, en las empresas. En el reino de Dios también, en la iglesia sucede. Todo por tener un lugar de privilegio. Pero el Señor les recuerda allí en Marcos que todos los que lideran son servidores. O también Pedro, cuando dijo, yo nunca te voy a negar, se hizo público, todos lo escucharon, si había Instagram en ese momento, WhatsApp, Facebook, TikTok, todo, salían todos, mirá lo que dijo Pedro, que nunca lo iba a negar. ¿Y qué hizo? Lo negó, se disfrazó en ese momento para salir de la situación. Ahora, viendo estos ejemplos, parece que los discípulos no habían entendido a Jesús. Pareciera. Pero había algo que tenía que venir. Y fue cuando en el libro de los Hechos Jesús dijo que vayan y permanezcan allí en ese lugar, en el aposento alto. Estaban allí los discípulos y en un momento viene lo que transforma totalmente sus vidas. No se acordó de Juan y Jacobo, de que querían hacer caer un rayo, de que Pedro lo negó, ni de aquellos que querían un lugar de privilegio. No. Para absolutamente nada. Juan fue el escritor no solamente de sus libros, sino todo lo que escribió Juan. Maravilloso. Jacobo fue un líder de la iglesia de Jerusalén, un pastor de la iglesia de Jerusalén. Pedro dejó de ser un cobarde y predicaba a multitudes. Y si hablamos de Pablo, aunque no tuvo en ese Pentecostés, pero tuvo su propio Pentecostés. En el camino a Damasco, persiguiendo, recordemos, a los cristianos, a los que estaban en el camino, avalando los asesinatos, escribe todo lo que escribe, porque comenzó a andar en el Espíritu. Y en un momento él llega a decir en 2 Corintios, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe que si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y cosas tan increíbles que no puedo expresarlas con palabras.
cosas que a ningún humano se les permite conocer. Ahora, él no se jactó de esa experiencia. Lo sigue diciendo. No. Simplemente dio a conocer una experiencia de lo que significa andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Ahora resulta que a través de la historia muchos quieren llegar al tercer cielo y cuando muchos estarán cerca del grupo tercer cielo. Porque no es la experiencia, es lo que te guía el Espíritu. Lo que te guía el Señor, andar en el Espíritu. Por eso Jesús le había dicho que esperaran en el aposento alto para ser, ¿qué? Testigos eficaces. Con éxito, y lo tuvieron ese éxito. De una forma tremenda. Cuando descendió el Espíritu Santo allí, la vida de ellos fueron transformados, estuvo en cada uno. Como puede estar en cada una de nuestras vidas. Y esto nos revela que la vida cristiana solo se puede vivir en obediencia al Señor, en obediencia al Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo, andar en el Espíritu. No hay otra forma, no hay otra manera. Una vez más, andar en el Espíritu es seguir la guía del Espíritu para que transforme nuestras vidas, como el ejemplo de los discípulos, quienes eran y quienes fueron después. El antes y después sucede cuando uno recibe a Cristo, le da lugar a Cristo, lo confiesa a Cristo, pero yo me quedo allí y no me sirve de nada, de mucho no. Porque lo más precioso, valioso, maravilloso, extraordinario, poderoso, es ser guiados, ser llenos del Espíritu Santo. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Otra cosa, no. Él nos pide que andemos en Él por fe. Para terminar, los versículos que leí al principio, los que siguen la mentalidad humana, solo piensan en satisfacerla. Y es verdad. Y es verdad. Es así. No quiere decir esto que tengo que dejar de pensar en planificar, en hacer cosas, en estudiar, en hacer negocios. No tiene nada que ver, porque hubo mucha confusión a través de los tiempos en esto también. Pero los que viven según el Espíritu Santo solo piensan en satisfacer al Espíritu, agradar a Dios. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que se deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Porque los que se identifican con la vieja naturaleza, el antes y después que decía antes, muy cerquita el antes y el después, me identifico con ¿qué? ¿Con la vieja o con la nueva? Solo ponen su mente en las cosas de la vieja naturaleza, pero los que se identifican con el Espíritu ponen su mente en el Ruaj de Dios. ¿Estamos dispuestos, como decía antes? ¿Ejercitamos la mente en esto? ¿Tengo ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Qué bueno es que nuestras vidas sean llenas de la plenitud de Dios, llenas del Espíritu Santo de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios, para andar en el Espíritu, tener una vida del Espíritu. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Que la palabra, Señor, more en abundancia en nuestros corazones. En abundancia, Señor. Que seamos hijos maduros cada uno de nosotros. Que estemos dispuestos, Señor, que ejercitemos nuestra manera de pensar conforme a tu palabra, la Escritura, ser guiados por tu Espíritu Santo para satisfacer al Espíritu, para agradarte, Señor.
para agradarte a ti por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque así como un día nos decidimos, porque tú nos encontraste y nosotros pudimos reconocerte y decidimos seguirte. Señor, que tomemos esta decisión también de andar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu, conforme a lo que tu palabra nos enseña, conforme a cada uno de los ejemplos que hemos visto, Señor, y muchos más también. Gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia sobre cada una de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. El Señor llene tu vida y tengas una semana bendecida.